Se nos pide que evaluemos las integrales indefinidas dadas. Las instrucciones también pueden decir, determinar los antiderivados. Para estos dos ejemplos, utilizaremos el método de la sustitución en U. Al integrar usando el método de sustitución en U, nos dejamos ser parte igual de la función integrando, de modo que la U diferencial coincide con la parte restante de la integral. Para el diferencial U es igual a la derivada de U con respecto a x por dx. Así que para nuestro primer ejemplo, tenemos la integral del producto de 10x al cuarto más 6, y la sexta potencia de x al quinto más 3x menos 1. Bueno, primero fíjate cómo podemos factorizar 2 de 10x al cuarto más 6. Empecemos por descontar los 2. Esto nos da la integral de 2 veces la cantidad 5x a la cuarta más 3 veces la sexta potencia de la cantidad x al quinto más 3x menos 1. Y ahora nuestro objetivo es: determine cuál debe ser U, de manera que la U diferencial coincida con la forma de la parte restante de la integral. Un regalo es que tenemos la cantidad x a la quinta más 3x menos 1 elevado a la sexta potencia, y tenemos la cantidad 5x a la cuarta más 3 elevada a la primera potencia. A menudo nos dejamos igualar la parte que se eleva al poder, así que intentemos dejar que U sea igual a x al quinto más 3x menos 1. Observe dejando que U sea igual a x a la quinta más 3x menos 1, si volvemos a la integral, esto es ahora tu elevado a la sexta potencia. El siguiente paso es determinar el diferencial U, donde el diferencial U es igual a la derivada de la cantidad de x al quinto más 3x menos 1 con respecto a x veces de x, lo que nos da la cantidad 5x al cuarto más 3 veces de x. Y ahora, mirando hacia atrás, al integral, esta es una buena noticia, porque si U diferencial es igual a la cantidad 5x al cuarto más 3 veces de x, ahora podemos sustituir U por, de nuevo, la cantidad 5x al cuarto más 3 veces de x. Y podemos descontar los dos. Así que estamos en la integral en términos de U, tenemos 2 veces la integral de nuevo, si U es x al 5 grados más 3x menos 1, esto es ahora hasta el 6. Y la cantidad 5x al cuarto más 3 de x es simplemente DU. Observe cómo esto simplifica la integral dramáticamente. Y ahora nos integramos con respecto a t usando la regla de poder de integración, que nos da 2 veces a la potencia de 6 más 1, que es 7 dividido entre 7 más c. Y el último paso, escribimos esto de vuelta en términos de x, que es igual a 2 7 veces, en lugar de U hasta el séptimo. De nuevo tenemos la cantidad de x a la quinta más 3x menos 1 elevado a la séptima más c. Y a menudo identificamos el resultado de una integral indefinida o la antiderivada usando f grande de x. Así que sigamos adelante y digamos f grande de x es igual a 2 7. Multiplicado por la cantidad de x al quinto más 3x menos 1 elevado al séptimo más c. Esta es la familia de funciones cuya derivada es igual a la función integrando original. Y ahora echemos un vistazo en el segundo ejemplo donde tenemos la integral de 6 dividida por la cantidad 2x más 7 subieron a la quinta. Una vez más, porque tenemos la cantidad 2x más 7 elevada a la quinta. Intentemos dejar que U sea igual a 2x más 7, y yo digo que lo intentes, porque a veces, probaremos la sustitución en U, y no funciona, y luego lo intentamos otra vez al dejar de igualar una parte diferente de la función integrando. Pero en este caso si es igual a 2x más 7, observe ahora que el denominador es solo hasta el día 5, y nos queda 6 de x. El siguiente paso es determinar el diferencial U, que es igual al derivada de 2x más 7 con respecto a x veces de x, lo que nos da 2 veces de x. Y aquí tenemos una opción. Volviendo a la integral aquí, tenemos 6 de x, y tenemos DU igual a 2 de x. Así que podemos multiplicar ambos lados por 3, así que el lado derecho es 6 de x. O simplemente podemos resolver de x. Voy a ir y resolver de x dividiendo ambos lados por 2. Observe que esto indica que 1 2 DU es igual a dx. Ahora mirando hacia atrás a la integral, porque 1 2 DU es igual a dx, podemos reemplazar dx por 1 2 DU en la integral. Así que ahora escribamos el integral en términos de U. Vamos a descomponer el 6, así que tenemos 6 veces la integral. Si descontamos los 6, el numerador ahora es 1 y el denominador ahora va a ser U hasta el quinto, y luego de x es igual a 1 2 DU. Vamos a descomponer el 1 2, y luego tenemos DU. Y fíjense ahora, la integral simplificada.
Esto es igual a 3 veces la integral de, escribamos un dividido por u a la quinta como u a la potencia de menos 5. Y ahora podemos integrar usando la regla de poder de integración, lo que nos da 3 veces más potencia de menos 5 más 1 que es menos 4 dividido por menos 4 más c. Y de nuevo, el último paso aquí hay que volver a escribir esto en términos de x, lo que nos da 3 4 menos multiplicado por u a la potencia de menos 4, que es la cantidad 2x más 7 elevada a la potencia de menos 4 más c. También mostraremos cómo escribir esto usando un exponente positivo. Esto es igual a negativo 3 dividido por el producto de 4, y la cuarta potencia del cantidad 2x más 7 más c. De nuevo, podemos decir que f de x es igual a, de nuevo, menos 3 dividido por el producto de 4, y la cuarta potencia de la cantidad 2x más 7 más c. Plus C. Espero que esto te haya resultado útil.